Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Nuevamente un cordial saludo. Bueno, en Colombia las noticias siguen siendo combinaditas, unas de cal y otras de arena. El país ha recibido con satisfacción la forma en que se desarrolló la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Hubo cordialidad y distensión en medio de las diferencias, de las grandes diferencias. Y hubo acuerdos que todavía no son públicos, pero todo indica que tienen que ver especialmente con la lucha contra los carteles del narcotráfico, que debe enfocarse ante todo en la lucha contra los grandes capos de capos y no contra los campesinos cocaleros, como siempre ha insistido el presidente Gustavo Petro. Esperemos que este clima de distensión se mantenga. Y por otro lado, las otras noticias, desde el Consejo Nacional Electoral, su sector de derechas, clientelista, que es mayoritario, ha emprendido una nueva y devastadora guerra en contra del pacto histórico. El objetivo de la derecha es, ya que no puede con votos, aplastar al pacto histórico con arbitrarias e ilegales decisiones. Esto es un esperpento total. Estos son nuestros temas centrales. Y por supuesto nos acompaña la música y la poesía. Son las cosas de Suenan Timbres, la palabra que camina. Tregua con Trump y guerra contra el Consejo Nacional Electoral. Esta semana en la Casa Blanca hubo cordiales sonrisas, apretones de manos, intercambio de regalos y acuerdos entre dos personajes que hace apenas algunas semanas se mostraban los colmillos y se insultaban en las redes. Y Trump imponía sanciones, quitaba visas, desertificaba en la lucha contra las drogas a Petro, lo calificaba de narcotraficante, de propietario de fábricas de cocaína,
y lo amenazaba además con una fría celda en Nueva York, junto al legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, preso desde hace un mes junto a su esposa Cilia Flores. Se inicia tras esta reunión en la oficina Oval, según dijo el presidente Gustavo Petro, un nuevo camino para construir relaciones recíprocamente beneficiosas y en pie de igualdad. No ocurría lo mismo en la casa del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, donde se inició una nueva fase de la guerra de baja intensidad entre esta medieval entidad y el pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral quiere borrar al pacto histórico de la faz de la tierra. Quiere impedirle que se presente a cualquier elección, ya sea para la presidencia, el Congreso, alguna junta de acción comunal o comunidad de vecinos. Repasemos muy brevemente estas dos historias de amores, guerras y odios. Gustavo Petro se proclama hijo del libertador Simón Bolívar y continuador de su gesta de soberanía e independencia, lo que lo sitúa objetivamente en el histórico campo de la lucha antiimperialista latinoamericana y caribeña. Aunque como mandatario debe combinar el antiimperialismo con las necesarias relaciones de Estado con el coloso imperialista. El genocidio contra el pueblo de Palestina, la lucha medioambiental y las banderas de la soberanía y la autodeterminación llevaron a Gustavo Petro a una confrontación abierta con Donald Trump, y belicosamente veloz, lo calificó de jefe de narcotráfico, impuso aranceles al país, le quitó la visa, lo metió en la llamada lista Clinton y tras el secuestro de Nicolás Maduro sentenció que seguía el del Palacio de Nariño. La derecha colombiana se frotaba las manos y los alcaldes de Medellín y de Cali y candidatas y candidatos presidenciales de la derecha colombiana corrieron a Washington a rogar que secuestraran al indio patirrajado que se les había colado en la presidencia, dispuesta siempre para las élites señoriales. Daniel García Peña, embajador de Colombia en la UNAI, se movió y logró conseguir que Trump invitara a Petro a la Casa Blanca. Muchos dijeron que no fuera, que era una trampa, y la derecha soñaba con que en la reunión o lo cogieran preso ahí mismo, o Trump le hiciera a Petro un Zelensky, es decir, que lo humillara. Pero esto no pasó. No hubo desplantes ni malas caras, y hasta hubo mucha empatía entre los dos adversarios ideológicos. La derecha conspireta arrugó la frente y estiró la jeta. Lo que sigue no será una luna de miel, de boleros y versos nerudianos bajo la luz de la luna. Que el yanqui es mucho yanqui y el indio muy indio siempre será. Pero sí hay camino de diálogo y diplomacia, con respeto a la soberanía, a la paz y a la tranquilidad en medio de las diferencias. Será mucho mejor para Colombia y también para Estados Unidos. Y esperemos que también para toda nuestra América Latina, en especial para Venezuela, para Cuba y México, amenazados. Especialmente Cuba, una situación muy difícil, muy complicada. Trump quiere hacer desaparecer la isla o tenerla bajo su control. Dialogar y concertar sin vender la dignidad, pero siempre recordando que con el yanqui, como decía el Che Guevara, ni un tantico así. La lucha antiimperialista continúa.
Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste, por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueques de 1 a 1000. Me acosa con el elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radioactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa a mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar. Donde no hay tregua a la vista es en la guerra a muerte que el sector de derecha del Consejo Nacional Electoral, desgraciadamente mayoritario, le declaró al pacto histórico. La tarea del Consejo Nacional Electoral es cerrarle todas las puertas al pacto. Hicieron hasta lo imposible para negarle la personería jurídica y enredaron la consulta del 26 de octubre del año pasado, y sobre los mismos enredos que ellos hicieron, quieren revocar todas las listas del pacto. El Consejo Nacional Electoral viene desde los tiempos conservadores y ultracatólicos de Carlos Holguín Mayarino en 1888, hace ya 1 siglo y 38 años. El Consejo se compone de 9 personas, elegidas por el Congreso proporcionalmente de acuerdo a la composición del Congreso. Así que un Congreso de mayoría de corruptos, pues elige un Consejo Nacional Electoral mayoritariamente con corruptos. Por esta razón, hasta hace poco el presidente del Consejo fue un politiquero corrupto, Prada es su apellido, involucrado en las componendas ilícitas de Uribe de comprar testigos contra Iván Cepeda. Y pese a ello, Prada fue de los que el lunes 2 de febrero votaron para impedir que Cepeda participe en la consulta del 8 de marzo, donde el Frente Amplio por la Vida definiría su candidato presidencial con otros aspirantes que están junto a Cepeda. Y además quieren tumbar, revocar, negar 14 de las listas regionales del pacto a la Cámara de Representantes. Es una ofensiva total. El pacto histórico no se va a amedrantar ante la guerra de tierra arrasada que le declaró el Consejo Nacional Electoral. Se va a defender con la verdad, la razón y los elementos jurídicos en la mano y con la gente en la calle, desenmascarando esa cueva de Alibaba para defender el derecho a la participación política y poder avanzar hacia reformas democráticas de fondo en un futuro, en el nuevo gobierno, en un nuevo Congreso diferente, que acaben, por ejemplo, este engendro llamado Consejo Nacional Electoral y avanzar hacia un organismo moderno, realmente independiente,
capaz, imparcial y garantista. Se pretende ahora anular nuestra lista en Bogotá, en el Valle del Cauca, y en este momento el Consejo Nacional Electoral examina la posibilidad también de impugnar nuestra lista en el Cauca, como otras 12 listas a la Cámara de Representantes. Venimos aquí a decirlo con claridad: no van a atropellar al pacto histórico. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Hace unos años, a la izquierda se le sometía al genocidio, a la desaparición a tiros, a bala. Hoy por lo menos lo intentan hacer a punta de irregularidades y manejo arbitrario de las leyes. Hay una diferencia grande, pero el objetivo es inmenso: que la izquierda desaparezca, que no exista, que no sea. Pero no pasarán, no pasarán. Digámoslo sin ambigüedades, lo que está en juego es si la extrema derecha y sus aliados lograrán detener y revertir el proceso de transformación social que hemos comenzado con nuestro gobierno, o si vamos a continuar avanzando por este camino, profundizándolo y haciéndolo irreversible. A eso vamos, compañeras y compañeros. Lo que está en juego es el derecho del pueblo colombiano a decidir su futuro. Es la continuidad de una política social que ha permitido por primera vez que el salario de las trabajadoras y los trabajadores avance hacia lo que debe ser un salario vital, digno, suficiente para vivir y no solo para sobrevivir. Tenemos la convicción de que Colombia ha cambiado en estos años, y ese cambio no es un decreto ni una consigna vacua, es una convicción profunda que ha nacido en el pueblo colombiano. Hoy tenemos un pueblo que se reconoce como sujeto político, un pueblo organizado y movilizado, un pueblo que cuando se le niega la justicia o se le arrebata lo conquistado, sale a la calle, lo reclama pacíficamente y lo obtiene. El estallido social, las muchachas y los muchachos de la primera línea marcaron un antes y después en la historia de nuestro país. Pasaron los tiempos en que se atropellaban los derechos de la gente y nadie decía ni nada pasaba en Colombia. Que se sepa, frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será la movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano. Reclamaremos hasta obtener lo que la gente necesita. Es en la movilización en la que se expresa el poder constituyente que se va abriendo paso en Colombia. Es desde las calles, desde las plazas, desde los barrios, los territorios, los municipios y las regiones que defendemos lo conquistado y empujamos lo que falta por conquistar aún. Así ha sido la lucha toda nuestra vida.
Así es hoy nuestra campaña electoral, acompañados por multitudes en encuentros populares de presencia viva en las calles del país. No hacemos política de élites, no hacemos política con danza de miles de millones de pesos, no hacemos pactos truculentos con las maquinarias politiqueras, no hacemos política del triste espectáculo de disfrazarse de pueblo. Nuestra campaña se nutre de la esperanza y de la fuerza colectiva, de la austeridad republicana, de la honestidad y del compromiso inclaudicable con el pueblo y sus expresiones organizadas. El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta del próximo 8 de marzo. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores. Como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas. También se está intentando violar nuestros derechos a la participación en las elecciones de Congreso de la República. Vemos también que se intenta impugnar nuestras listas en distintos departamentos. Hay en mente acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Eso también obviamente lo responderemos. Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico, a sus dirigentes, a sus comités electorales, a sus activistas, a las decenas de miles de voluntarias y voluntarios de mi campaña electoral, a quienes tienen simpatías por nuestra propuesta política, a redoblar nuestros esfuerzos, puesto que no solamente vamos a tener una gran votación para el Congreso de la República el 8 de marzo,
sino, repito, yo seré el próximo presidente de la República luego de ser elegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Que lo oigan claro y fuerte nuestros adversarios. El partido más poderoso de Colombia, que se llama Pacto Histórico, no podrá ser detenido en el camino hacia el segundo gobierno progresista. Como decía el compañero presidente, el caro compañero presidente chileno Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia, patria libre, digna y soberana! ¡Que viva! Vota pacto histórico, mi Colombia. El pacto es la solución. Oye, mi gente, para que haya un futuro mejor. Votaré yo por el pacto histórico. Oye, mi gente colombiana, vota pacto histórico. Seriedad y compromiso. El pacto es la solución. Porque son personas guerreras. Tierra. Por el pacto histórico. ¡Eso! Colombia esperaba esta coalición para que así hubiese un cambio de dirección. Por el bien de las culturas, la salud del medio ambiente. Como queremos paz, el pacto apoyaremos. Mujeres vienen llegando, juventud ya está en camino y la vejez se está sumando al pacto que es de los míos. Oye, mi gente colombiana. El Comité Político Nacional del Pacto Histórico emitió el pasado 4 de febrero el siguiente comunicado. Con Iván Cepeda a ganar en primera vuelta. La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país. Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico. En coherencia con ese mandato popular, la Dirección Nacional reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad. Este resultado es la base de una fuerza política viva y en expansión en cada territorio del país y en el exterior, comprometida con la continuidad de las reformas sociales y las transformaciones democráticas que hoy se desarrollan en el primer gobierno progresista que lidera el presidente Gustavo Petro. Si el Consejo Nacional Electoral llegara a adoptar una decisión que niegue nuestro derecho a participar en la consulta, inscribiremos de inmediato la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para liderar un gran acuerdo político y social con los sectores progresistas y democráticos con el propósito de ganar en primera vuelta y profundizar el camino de los cambios. El pacto histórico seguirá siendo protagonista del presente y del futuro de Colombia, defendiendo la voluntad popular, la esperanza colectiva y la justicia social. Bogotá, 4 de febrero de 2026, Dirección Nacional, Movimiento Político, Pacto Histórico.
deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. De esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita morena, una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago de la sierra de Emiliano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Hace 64 años, el 3 de febrero de 1962, un presidente demócrata, John F. Kennedy, firmó e hizo oficial la política de cerco económico contra Cuba. 12 administraciones, 12 presidentes de ambos partidos, demócratas y republicanos, la han ido transformando en un bloqueo genocida. Como dijo Fidel, esto se llama guerra económica. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación
con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. En nuestro espacio para la poesía tenemos como invitado a Juan Gelman, escritor y periodista argentino, 1930-2014. Uno de los autores más importantes de su país y de su generación, no solo por su producción literaria y periodística, sino también por su incansable lucha por los derechos humanos, por la justicia social y particularmente por la recuperación de su nieta, secuestrada y desaparecida por la dictadura. Poeta, traductor y periodista, Juan Gelman nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Hijo de emigrantes judíos ucranios, comenzó a escribir poemas aún siendo un niño. Se dedicó a distintos oficios y en los años 60 abrazó su vocación periodística que no abandonó nunca. Tampoco lo hizo con la poesía, la cual ejerció, desarrolló y vivió de una manera intensa e íntima. Unos versos de Juan Gelman, el poeta argentino-mexicano, nacido un 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires y fallecido en México el 14 de enero de 2014. La victoria. En un libro de versos salpicado por el amor, por la tristeza, por el mundo, mis hijos dibujaron señoras amarillas, elefantes que avanzan sobre paraguas rojos, pájaros detenidos al borde de una página. Invadieron la muerte. El gran camello azul descansa sobre la palabra ceniza. Una mejilla se desliza por la soledad de mis huesos. El candor vence al desorden de la noche. La muchacha del balcón. La tarde bajaba por esa calle junto al puerto con paso lento, balanceándose llena de dolor. Las viejas casas palidecen en las tardes como esta. Nunca es mayor su harapienta melancolía, ni andan más tristes de paredes. En las profundas escaleras brillan fosforescencias como de mar, ojos muertos tal vez que miran a la tarde como si recordaran. Eran las 6. Una dulzura detenía a los desconocidos, una dulzura como de labios de la tarde, carnal, carnal. Los rostros se ponen suaves en las tardes como esta. Arden con una especie de niñez contra la oscuridad, el vaho de los dancings. Esa dulzura era como si cada uno recordara a una mujer, sus muslos abrazados,
la cabeza en su vientre, el silencio de los desconocidos. Era un oleaje en medio de la calle, con rodillas y rostros de ternura chocando contra el New Inn, las puertas, los umbrales de color abandono, hasta que la muchacha se asomó al balcón, de pie sobre la tarde íntima como su cuarto con la cama deshecha, donde todos creyeron haberla amado alguna vez, antes de que viniera el olvido. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice, y más. Esos versos no han de servirle para que peones maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, ni le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice, y se sienta a la mesa y escribe. Nuestra amiga Juana Peña escribió en su cuenta de X esta nota sobre una canción muy conocida en América Latina y en el mundo. Gracias a la vida. Es una obra de arte compuesta y publicada por Violeta Parra hace 60 años, dice Juana Peña, e interpretada por Mercedes Sosa. Un himno a la existencia, a menudo considerada una canción de despedida, sobre todo por el contexto que rodea a su autora, quien se quitó la vida un año después de haberla escrito.
Violeta Parra falleció en febrero de 1967 a los 49 años, marcada por un profundo cuadro depresivo, desgaste emocional, dificultades económicas y una intensa decepción amorosa, a lo que se sumó la frustración por el fracaso de su proyecto artístico La Carpa de la Reina en Santiago. Pese a su inmenso talento, Violeta atravesaba un fuerte agotamiento anímico. El desinterés del público en sus últimas presentaciones y una constante sensación de abandono y de soledad. De aquel domingo 5 de febrero de 1967 se recuerda que, faltando 15 minutos para las 6 de la tarde, se oyó un disparo. Violeta Parra fue hallada en su alcoba, recostada sobre la cama, con la guitarra a su lado y un hilo de sangre en la sien derecha. La noticia causó un profundo impacto entre sus más cercanos, muchos de los cuales se enteraron de su muerte a través de la radio. Reconocida como una de las principales folcloristas de América del Sur y como una incansable divulgadora de la música popular de su país, Violeta Parra sigue presente en cada verso, en cada melodía y en la memoria colectiva de América Latina. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro
miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Y ya se siente, se vive el calor y la alegría del Carnaval de Barranquilla, carnaval de este año 2026. Este carnaval es una de las festividades más emblemáticas y coloridas de Colombia y con una gran trascendencia internacional. Se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribeña, que es reconocida por su alegría, la música, la danza y una explosión de colores que atraen a miles de visitantes de todo el mundo cada año. El Carnaval de Barranquilla tiene profundas raíces culturales que se remontan a la época precolombina, cuando las tribus indígenas de la región celebraban festivales para rendir homenaje a sus dioses y pedir buenas cosechas. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, estas festividades se mezclaron con las tradiciones europeas, creando una fusión de culturas que dio origen a lo que hoy conocemos como el Carnaval de Barranquilla. La festividad ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha incorporado influencias africanas y afrocaribeñas debido a la presencia de esclavos en la región en su tiempo. La música, la danza y la vestimenta del carnaval reflejan esta diversidad cultural. Hoy en día, el Carnaval de Barranquilla es una celebración única que combina elementos indígenas, europeos y africanos en una explosión de creatividad y de mucha, pero mucha alegría. Como se menea la flor de Patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco